Cuarto domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 5 y del 17 al 19. En tiempo del rey Josías recibí esa palabra del Señor. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre materno, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de las naciones, y tú, ármate de valor, ponte de pie, y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te haré temblar entre ellos. Mira, yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 70. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclino tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para poder mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niños. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan 3 cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero lo más grande de todas es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya,
El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y el Evangelio nos presenta a nuestro Señor Jesucristo con esa contradicción, esa contrariedad que va a tener a lo largo de todo su ministerio público de diferentes grupos de personas. En este caso, gente de su pueblo donde se había criado, personas de Nazaret, que ante lo que nuestro Señor les dice acerca de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, la acción de Elías, del profeta Eliseo, con personas que no eran del pueblo de Israel, su gente, la gente de Nazaret, reacciona queriendo dar muerte a nuestro Señor, despeñarlo sobre el barranco sobre el que se levantaba el pueblo. Esta contrariedad, de alguna manera, ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento, como hemos escuchado en la primera lectura de este domingo, la lectura del libro de Jeremías. Jeremías, el profeta, uno de los 4 grandes profetas junto con Isaías, Ezequiel y Daniel, y con Jeremías, los 4 grandes profetas, además del gran profeta Elías, representativo de todos los profetas. Jeremías es uno de aquellos profetas que es como un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, una figura, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque su vida, unos 7 siglos antes de Jesucristo, ya está reflejando lo que iba a ser la vida del Mesías, del Salvador, del gran profeta que venía a salvar al mundo, Dios hecho hombre, Jesucristo. Porque Jeremías va a tener el rechazo de su pueblo. Era un profeta, como decían sus autoridades, que solamente les auguraba males, según las autoridades. Pero lo que hacía Jeremías era hablar en nombre de Dios. Y muchas veces esa palabra era dura para el pueblo de Israel. Jeremías vive poco antes de ese gran destierro que sufrió el pueblo de Israel, el reino del sur, el reino de Judá. Ya el reino del norte había caído en manos de los asirios, habían sido destruidos, habían sido desterrados a finales del siglo VIII. El reino de Israel, después de Salomón, había quedado dividido en 2, reino del norte, reino del sur.
Acabamos de decir que el reino del norte había caído en manos de los asirios hacia el 720, 721 antes de Cristo, y prácticamente habían desaparecido. El reino del sur, el reino de Judá, todavía se mantenía, pero ya estaba siendo acosado especialmente por los babilonios. A finales del siglo VII ya empezaban a tomar cada vez más fuerza la presencia de los babilonios. Jeremías es llamado por Dios para orientar al pueblo de Israel, para decirles qué es lo que tienen que hacer. Jeremías les decía que hay que someterse a los babilonios, a pesar de que eso aparentemente para los demás judíos, especialmente las autoridades, no era bueno. Sin embargo, eso era lo que Dios les pedía, para no ser destruidos, para que su templo no sea destruido, para que su ciudad no sea tomada. No le hicieron caso, pero Dios había llamado a Jeremías precisamente para proclamar su palabra. Y por eso dice: antes de formarte en el vientre materno te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te nombré profeta de las naciones. Ya en estas palabras, más aún, estas mismas palabras son como un anticipo de lo que va a ser el Mesías, el Salvador, el Redentor, el gran profeta, Jesucristo. Te nombré profeta de las naciones. Jesucristo es el gran profeta del mundo entero. Jesucristo viene a hablar palabras de Dios. Más aún, Él mismo es Dios. Y Jeremías es un anticipo ya de nuestro Señor Jesucristo. Dios le va a decir: ármate de valor, ponte de pie, diles lo que yo te mando, no les tengas miedo. Te convierto en ciudad fortificada, en columna de hierro, frente a los reyes, príncipes, sacerdotes, gente del campo. Lucharán contra ti, no te vencerán, yo estoy contigo. Todas estas indicaciones que le hace Dios al profeta Jeremías, efectivamente las están dirigidas también al gran profeta, nuestro Señor Jesucristo, pero también a cada cristiano, a cada bautizado. Cada bautizado, cada cristiano tiene también como Jesucristo la misma misión, la de ser profeta, sacerdote, profeta y rey, que uno adquiere en el momento de ser bautizado. Y como profeta, hablar en nombre de Dios. Y como dice aquí Dios a Jeremías: ármate de valor, diles lo que yo te mando, no les tengas miedo. En este mundo que nos ha tocado vivir, hay que contar con esa presencia de Dios, con esa fuerza de Dios. Lucharán contra ti, pero no te vencerán. El mal siempre está acechando al bien, más todavía en este tiempo. Porque dice aquí Yahvé Dios a Jeremías: porque yo estoy contigo para librarte. Y efectivamente, Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros. Con Jesucristo, Dios cumple su palabra, Él mismo está entre nosotros. Es el Emmanuel. Lo tenemos en los sacramentos, lo tenemos a Él mismo bajo esas apariencias de pan y vino en el sacramento de la Eucaristía. A todo esto, el Salmo de este domingo ratifica este mandato que le hace Dios a Jeremías. Y por eso hemos repetido en el Salmo: mi boca contará tu salvación, Señor. Esto en boca del cristiano, del bautizado, es verdad. Mi boca contará tu salvación, Señor. Estamos llamados a contar, a cantar la salvación que Dios ha traído a la humanidad entera a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Dios hecho hombre, de manera especial con su pasión, su muerte, su resurrección. Y el cristiano está llamado a contar la salvación de Dios. Por eso hemos repetido en el Salmo: mi boca contará tu salvación, Señor. Es también a la vez una propuesta para que cada uno de nosotros, cada bautizado, desde el Papa hasta el último bautizado, contemos la salvación que Dios nos ha traído. San Pablo, en la segunda carta en la segunda lectura de esta misa de hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, nos presenta aquel himno que se ha llamado el himno al amor, el himno a la caridad. De hecho, todo el capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios está referido precisamente a lo que es el amor. Manifestación, en primer lugar, del amor de Dios por el hombre, por la humanidad, pero manifestación también de cómo el hombre tiene que puede vivir esta virtud, el de la caridad, manifestado en estas cosas tan cotidianas como las que refiere aquí San Pablo. Primero, San Pablo pone por delante como siendo quizá de repente la mejor persona, teniendo muchas cosas buenas, pero si no tengo amor, no soy nada. Dice: ya podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos, ya podría repartir en limosna todo lo que tengo. Si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Y después, uno cuando esperaba de repente que San Pablo nos dijera algunas manifestaciones del amor por encima y mucho más que las lenguas de los ángeles, de los hombres, que el don de profecía o el hecho de repartir en limosna todo lo que tengo, alguna actitud mucho más sublime que estas, San Pablo baja a lo cotidiano, y ahí en lo cotidiano nos hace referencia a cómo vivir el amor. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia. San Pablo nos está haciendo un relato de la forma práctica de vivir la virtud de la caridad, el amor, pero en lo cotidiano, en los quehaceres de cada día, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social. Y sigue diciendo: el amor disculpa, cree, espera, soporta sin límites. Y va a terminar diciendo que no pasa nunca. Van a pasar todas las cosas, incluso las tres grandes virtudes teologales. Va a hacer referencia a San Pablo: la fe, la esperanza, la caridad. La fe va a pasar. Con la gracia de Dios alcanzamos la vida eterna. Ya no hace falta la fe, porque veremos directamente a Dios. La esperanza va a pasar, porque con la gracia de Dios alcanzamos la vida eterna. Ya no vamos a esperar alcanzar la vida eterna, porque lo tendremos en nuestras manos. La fe y la esperanza pasarán. Sin embargo, el amor no. En una palabra, dice San Pablo, quedan tres cosas: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor. Pero la más grande de todas es el amor. San Pablo nos está poniendo el fundamento de toda nuestra vida, de todos los quehaceres. Nos está también a la vez revelando lo que sucede al interior de la Santísima Trinidad. La actividad más grande, eterna, que hay al interior de la Santísima Trinidad es el amor. Jesucristo también lo revela: así como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Y el amor del Padre por el Hijo, es decir, por Jesucristo,
es un amor eterno. Y por eso en el Evangelio encontramos también estas manifestaciones de amor hecha vida en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo ha venido a enseñarnos el camino hacia la vida eterna. Toda la vida de Jesucristo es revelación del amor de Dios Padre por la humanidad. Es revelación de su amor por la humanidad, hasta el punto de dar su vida por nosotros. En el Evangelio, decíamos, se manifiesta esto, el amor de Jesucristo, el amor de Dios Padre, pero de manera ya práctica, cotidiana, en esas enseñanzas que va a realizar nuestro Señor día a día a lo largo de esos 3 años de ministerio público. El Evangelio de hoy empieza recordando cómo el Señor le dice en la sinagoga de Nazaret, de su pueblo donde se había criado, luego de leer un texto del profeta Isaías en el capítulo 61. Jesucristo en ese texto ha leído estas palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y una vez que terminó de leer, y aquí empalmamos ya con lo que nos dice el Evangelio de hoy, Jesucristo dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Se lo decía a su gente, la gente que lo conocía bien a Él, por lo menos externamente. La habían visto de niño, la habían visto crecer, jovencito, pero nunca la habrían visto pronunciar alguna reflexión como la que estaba a punto de hacer. Nunca la habrían visto realizar un milagro, por lo menos ahí, aunque ya estaban escuchando de lo que hacía en otros lugares, por ejemplo Cafarnaúm. Y entonces nuestro Señor dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de sus palabras de gracia que salían de sus labios. Pero ya empiezan también las críticas, las envidias. ¿No es este el hijo de José? Como con desdén, como con desprecio, como minusvalorándolo. ¿No es este el hijo de José? Jesucristo ha dicho: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. ¿Qué habían oído? ¿Qué se estaba cumpliendo para que lo diga nuestro Señor? Pues nuestro Señor había dicho aquellas palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Efectivamente, Jesucristo es el ungido de Dios, es el ungido del Espíritu Santo. Y eso efectivamente lo hemos visto en su bautismo. El Espíritu Santo lo ungió bajando sobre él en forma de paloma. Desde aquel momento se revela que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios que viene a dar su vida por nosotros. Después sigue diciendo Isaías: me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesucristo dice: hoy se cumple esta escritura. Él es el enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Cuál es esa buena nueva? Conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. Esa buena nueva es el reino de Dios. Esa buena nueva es Él mismo, Jesucristo. Él mismo es el reino de Dios. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Jesucristo viene a anunciarnos la libertad. Estábamos cautivos del demonio, estábamos cautivos del pecado. Jesucristo viene a liberarnos, para anunciar a los cautivos la libertad, para anunciar a los ciegos la vista. Estábamos ciegos, el mundo estaba ciego,
la humanidad estaba en tinieblas. Ha venido a iluminar, ha venido a dar luz, para dar libertad a los oprimidos. Estábamos oprimidos, sometidos, cautivos del demonio, del pecado, de la muerte eterna. Ha venido a darnos libertad, libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor. Jesucristo, con su presencia, con su vida, con sus enseñanzas, con sus instituciones y especialmente con su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, Jesucristo nos trae la gracia del Señor. Año de gracia del Señor que hay que considerarlo como toda la eternidad a partir de Jesucristo. A partir de Él, ese año de gracia es todo el tiempo que continúa hasta el final de los tiempos. Ha venido para anunciar el año de gracia del Señor, que cada día lo recibimos, especialmente a través de los sacramentos. Jesucristo acaba de decir esto. Hoy se cumple, por lo tanto, esta escritura que acaban de oír. Y hemos dicho que inmediatamente empieza la contradicción, empiezan las contrariedades. Es Jeremías, que ya de 7 siglos antes ya estaba prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, viviendo Él mismo ese rechazo. Y aquí nuestro Señor empieza también a vivir el rechazo de los suyos, de su gente. Y por eso le va a decir: seguro me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y entonces les va a añadir: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y les va a contar cómo el profeta Elías, pues va a intervenir para que el cielo, que estaba cerrado por 3 años y medio, pues suelte la lluvia. Y una mujer, la viuda de Sarepta, especialmente sea beneficiada por Elías. Pero hay que recordar que esta mujer viuda de Sarepta no era del pueblo elegido. Sarepta era una región, una zona, un pueblo que no formaba parte de Palestina, no era del pueblo de Israel. Igual pasa con Naamán el sirio, era jefe de su ejército, leproso, y Eliseo lo va a curar a él. Naamán, precisamente sirio, no era del pueblo de Israel. Al escuchar esto, los pobladores de Nazaret, la gente de nuestro Señor Jesucristo, sus paisanos, van a entrar en furor, en cólera. Pensaban que solamente la salvación venía para ellos. Jesucristo les está diciendo que trae la salvación para todo el mundo, como en estos dos ejemplos que pone, la viuda de Sarepta y el general Naamán, 2 personas que no formaban parte del pueblo de Israel. Jesucristo viene trayendo la salvación para todo el mundo. Esto no les gustó a aquellos hombres. Y entonces, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco para despeñarlo. Jesucristo empieza a tener esas contrariedades, esa contradicción en su ministerio público. También esto nos invita a considerar que en la vida del cristiano siempre va a haber esa oposición del mal. Cuando un cristiano, un bautizado, quiere vivir de manera coherente su fe en este mundo que cada vez parece que vive más de espaldas a Dios, entonces va a encontrar siempre oposición, siempre contrariedad, siempre rechazo. Pero entonces es cuando hay que recordar esas palabras de Dios a Jeremías: no les tengas miedo, sino yo te meteré miedo de ellos.
levántate, háblales en mi nombre, yo estoy contigo. Y con nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, Dios está con nosotros. Es Dios entre nosotros. Es el Emmanuel. Ha querido quedarse para ser nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Lo tenemos de manera sacramental en la Sagrada Eucaristía. Ahí está Él. Por eso, este Evangelio, esta lectura nos invitan a renovar nuestra fe en Jesucristo, Dios hecho hombre, el Mesías prometido por Dios y enviado por Jesucristo, nuestro Salvador, que está siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.